Piero, ven. Muy buenas tardes con todos. Darles las gracias por estar en esta transmisión en vivo sobre estas asesorías que estamos brindando para los estudiantes. En este caso vamos a dar el primer taller de cimentaciones
a cargo del directorio de investigación. Primeramente, estaremos basados en 4 subtemas, ¿no? El contenido de la clase de hoy. Primero veremos los parámetros de resistencia referente a la cohesión, al ángulo de fricción, y en segunda parte veremos las cimentaciones superficiales, donde nos basaremos en la teoría de Terzaghi, en la teoría de Meinhof y la teoría de fallas, ¿no? De corte general, corte local, corte por funcionamiento. También veremos el diseño de muros de sostenimiento, en donde veremos la teoría de Rankine y la teoría de Coulomb. Y asimismo veremos la teoría de suelos expansivos, en donde veremos el mecanismo de falla y también los posibles soluciones geotécnicas a través de las cimentaciones, ¿no? Bien, como sabemos, el parámetro de resistencia al esfuerzo cortante de los suelos es un paso clave para analizar toda obra de ingeniería, ¿no? Que esté relacionada a la geotecnia. Los parámetros que intervienen son la cohesión y el ángulo de fricción. Para ello tenemos 2 situaciones. En parámetros efectivos, quiere decir que hay presencia de nivel freático, y en parámetros totales, donde no hay presencia de nivel freático. Si analizamos estas 2 ecuaciones, son las ecuaciones de la recta, ¿no? Donde la cortante está haciendo del eje Y, y el esfuerzo efectivo, el esfuerzo vertical sin la poropresión, están haciendo de la coordenada de X, y la pendiente es la tangente del ángulo de la fricción. También vemos que la componente C es donde corta la ordenada, ¿no? Acá donde corta la ordenada en la cortante C. Esta ecuación de Moore-Coulomb también se basa en fundamentos de física elemental, donde en el libro de Juárez Badío nos menciona que la fuerza, o sea, el mecanismo o el principio del esfuerzo, de la resistencia al esfuerzo cortante, es cuando una fuerza está igualado a la normal, que viene a ser el mismo peso, porque en el eje normal solamente hay dos fuerzas que reaccionan y están en equilibrio. Entonces tenemos el mu por la normal y el mu por la normal, ¿no? Y vemos que esa fórmula tiene una similitud para cierto tipo de suelos, ¿no? También esta ecuación presenta 3 variantes, ¿no? Cuando trabajamos con suelos puramente friccionantes o granulares, y cuando trabajamos con suelos cohesivos. Y la tercera es para suelos intermedios, ¿no? Donde está una mezcla, ¿no? De suelos finos con suelos granulares. ¿Qué más? Esta ecuación es muy importante porque también, si vemos acá, esta ecuación nos explica el fenómeno de licuación, porque cuando el esfuerzo vertical iguala a la poropresión, esta componente se anula, y como la licuación ocurre en suelos granulares, en presencia de carga y saturación, entonces no va a haber la cohesión, entonces la cortante es 0. Por ese motivo se da el fenómeno de licuación. Acá en la segunda gráfica vemos que los estados imposibles y los estados posibles de los círculos de Moore. Por ejemplo, si tenemos el segundo círculo, es cuando ya ocurrió la falla, y el otro todavía no ocurre la falla, el primero. Hay esfuerzos, 2 esfuerzos principales, ¿no? Esfuerzo 1, esfuerzo 3. Cuando pasa, es porque ya hay una rotura ya. Es decir, este es un estado imposible, ¿no? Que no se puede dar en los criterios de rotura de suelos. Entonces, ¿cómo determinamos los parámetros de resistencia al cortante, ¿no? A través de 2 ensayos de laboratorio, que son el corte directo y la prueba triaxial. Y
en simultáneo también deberíamos hacer las pruebas de campo, ¿no? Que son el ensayo SPT, donde vemos que a través del número de golpes vemos los parámetros, obtenemos los parámetros de resistencia, ¿no? Eh, el corte directo tiene dos limitantes, ¿no? Que solo nos permite hallar la cohesión y el ángulo de fricción. Basta con tener dos muestras para obtener la ecuación de la recta, ¿no? Eh, el ensayo triaxial nos permite obtener otros parámetros adicionales que son el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, la permeabilidad y la poropresión, ¿no? Cuando hay nivel freático. Entonces, acá tenemos que ver la situación que se da en el ensayo triaxial, ¿no? Donde, si vemos, tenemos tres círculos y tenemos dos posibles envolventes. Una que va a pasar por este punto y la otra que va a tener una menor pendiente. Entonces, vemos, ¿no? Que si este es 1 y este es 2. Entonces, la envolvente 1 va a tener un mayor ángulo de fricción y una menor cohesión. Entonces, tiene mayor presencia de arenas, ¿no? Y la envolvente 2 va a tener una mayor cohesión y una menor pendiente o menor ángulo de fricción. ¿Esto qué nos quiere decir? Porque cuando hagamos el ensayo triaxial vamos a tener dudas entre cuál de las dos envolventes elegir. Entonces, para eso tenemos que irnos a nuestro análisis granulométrico y ver cuál es el porcentaje de finos o de granulares. De acuerdo a eso, elegimos la envolvente. También mencionarles que esta envolvente está pasando como tangente a las circunferencias, ¿no? No está tan detallado, pero debería pasar por los dos puntos de tangencia por los puntos de tangencia de todos los círculos, ¿no? Además, también en el ensayo triaxial tenemos que ver si vamos a trabajar con parámetros totales o con parámetros residuales, ¿no? Si tenemos en nuestro terreno estabilidad, trabajamos con totales o máximos, y si tenemos problemas de fallas o grietas en el suelo, trabajamos con los, este, con residuales, parámetros residuales. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener para elegir el ensayo triaxial? Si no hay presencia de nivel freático o si hay presencia de nivel freático, ¿no? Si no hay nivel freático, no hay saturación. Con nivel freático tenemos que medir la poropresión, permeabilidad y si es un suelo granular o fino. Entonces tenemos dos tipos de ensayos: consolidado drenado, no consolidado no drenado y consolidado no drenado. Si tenemos una obra hidráulica, una presa que va a presentar filtraciones, entonces, y también tenemos un suelo arcilloso. Como sabemos, los suelos finos consolidan ante presencia de saturación y cargas, van a consolidar. Y la arcilla va a impedir el drenaje. Entonces, esa situación tenemos que llevarla al laboratorio y hacer un consolidado no drenado. O sea, la cámara de triaxial no tiene que permitir el drenaje del fluido. Y cuando hacemos un ensayo drenado, entonces la cámara tiene que permitir el drenaje en laboratorio. Si tenemos una edificación donde tenemos suelo arenoso y presencia de nivel freático, el agregado grueso, diré, las arenas no consolidan. Y también se puede poner que no esté en condiciones no drenadas. Entonces, ¿cómo influyen los parámetros de resistencia cortante en las cimentaciones? Primero vamos a ver el caso de muros de sostenimiento, donde acá tenemos un muro de contención voladizo, y también tiene su diente de acá que le mejora su resistencia al deslizamiento, ¿no? Entonces, tenemos que ver, como los parámetros son la cohesión y la fricción, tenemos que ver cuál más influye si vamos a hacer una excavación. Como sabemos, para diseñar este muro de contención tenemos que hacer un corte. Si la edificación está alejada del punto de análisis, sí es viable hacer esto. Pero ¿qué pasa si la edificación está cerca de nuestro muro?
Entonces no es viable, entonces tenemos que hacer otro tipo de cimentación como muro pantalla o tal vez micropilotes, ¿no? Entonces, se tiene que hacer esta excavación y para no requerir elementos de sostenimiento adicionales, tal vez calzaduras o tal vez otro tipo de anclajes, la cohesión es muy importante. ¿Por qué? Porque si aumenta la cohesión del suelo donde estamos, va a haber una mayor estabilidad del terreno. El ángulo de fricción no interviene tanto en esta parte. Entonces, en conclusión, la cohesión es lo que nos va a permitir diseñar un muro de contención. El segundo punto en análisis de esta asesoría es referente a las cimentaciones superficiales. Como sabemos, una cimentación superficial es toda estructura cuyo base de apoyo se sitúa a una profundidad no menor a 5 veces su ancho o dimensión mínima. Tenemos que considerar también revisar la norma de 0,50 de suelos. Y aquí en esta imagen vemos los tipos de cimentación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una zapata corrida, una zapata conectada a través de vigas de cimentación, zapatas aisladas, plateas, ¿no? O losas. Estas losas dependen del esfuerzo admisible del suelo, ¿no? Si tenemos un esfuerzo de 1 o 2 es ideal, pero si tenemos el terreno tiene un esfuerzo de 3 a 4 kilogramos centímetros cuadrados, con unas zapatas normal son suficientes, ¿no? Acá en la siguiente figura vemos los tipos de cimentación superficial y profunda, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un suelo blando, entonces el pilote tiene que llegar a un suelo firme, ¿no? Para que un comportamiento satisfactorio de las cimentaciones superficiales deben cumplirse dos condiciones: que sea segura a falla de corte general y no debe presentar deformaciones o asentamientos excesivos, ¿no? La norma es 0,50, donde vemos los ensayos del laboratorio y también nos menciona otro punto importante para explicar. Hay un capítulo de las cimentaciones superficiales donde considera dos tipos, ¿no? Cimentaciones normales, donde está el DF, y un parámetro Z. Y también nos menciona otro tipo de edificación con presencia de sótanos, ¿no? Y donde aparece una variable más. Si este es el nivel de terreno natural, acá también es el nivel de terreno natural. En el primer caso de edificios normales o edificaciones normales sin presencia de sótanos, tenemos el DF más el Z, desde el nivel terreno natural. Y en la presencia de sótanos tendríamos que adicionar la altura del sótano hasta el nivel terreno natural, ¿no? Ahí nos menciona que son tres componentes, ¿no? Son el H, el DF y el Z, ¿no? También en la norma nos menciona los tipos de cimentaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, las cimentaciones continuas deben tener, la longitud tiene que ser mayor a 10 veces la base, ¿no? Los tipos de falla que se presentan en las cimentaciones superficiales son tres, ¿no? Falla por corte general, falla local y falla por punzonamiento. Aquí vemos tres zonas: la zona triangular, la zona radial y la zona de zonas pasivas de ranking.
Como están basados estos tipos de fallas de acuerdo al nivel de compactación del suelo, en cambio la teoría de Basic se basa en tres, está en función de tres parámetros, ¿no? La relación entre el DF y el B. Entonces acá vemos el tipo de falla, ¿no? Que se basa solo en la compactación. Vemos que cuando el suelo está denso o compactado, tenemos tres zonas de influencia. O sea, la falla llega hasta el nivel de la cimentación, al nivel de superficie. Y se presenta una carga por unidad de área mayor. Si es una falla local, la falla solo llega a la zona triangular y a la zona radial, ya no llega a la superficie. Ahí tenemos una carga unidad de área menor que la obtenida en la falla de corte general. Lo mismo pasa para el falla por punzonamiento en suelos sueltos. Entonces, acá tenemos que solo influye en la zona triangular. Y vemos los tres parámetros. En la falla de por punzonamiento se requiere una mayor capacidad de carga última, comparado con los anteriores. También, si queremos hallar la capacidad de carga, ya sea por el método de Terzaghi o Meyenor, eh, los los dos últimos tipos de falla requieren modificar los parámetros, es decir, reducirlos a 2/3. En cambio, en la falla general no se requiere hacer esa reducción. Bien, la teoría de Terzaghi, eh, Terzaghi fue el primer investigador en proponer una teoría general para evaluar la capacidad última de carga. Eh, Propuso también la teoría de falla, las regiones, corte radial, corte pasivo, zona triangular, ¿no? Lo que esta teoría no incluye los otros factores de forma, inclinación que incluye la teoría de Maynor. Solo incluye los parámetros de carga, que están dependiendo del ángulo de fricción. Entonces, podemos decir que los parámetros de resistencia cortante que influyen en la capacidad de carga última es el ángulo de fricción para este caso. Como recordamos, para, la, para, el, para el caso de cimentaciones, del diseño de muro de sostenimiento influía más la cohesión para hacer el diseño. Y en este caso de capacidad de carga última, como el ángulo de fricción interviene en los factores de carga, entonces tiene mayor influencia. Aquí vemos que la teoría de Meyenhof, aparte de los factores de carga, incluye tres factores más para cada término de la ecuación. ¿Cuáles son estos? Los factores de profundidad, de inclinación y de forma. Además, esta teoría presenta otra forma de cálculo de los factores de carga que están a continuación, donde vemos que los factores de forma, profundidad e inclinación requieren, de acuerdo a nuestra geometría de la cimentación, ¿no? Si tenemos un DF, relación del DF y la base menor a 1, utilizamos estas condiciones. Y si tenemos eh, una relación mayor a 1, entonces utilizamos estas condiciones para hallar los factores de profundidad. También considerar que esto está en radianes. A veces cometemos ese error. Eh, no hay limitaciones para el factor de forma, y para el factor de inclinación también tenemos que considerar que los parámetros efectivos tienen que ser mayor que cero, ¿no? Es obvio. Y el ángulo beta es la inclinación de la carga sobre la cimentación, ¿no? Bien, ahora vamos a la tercera parte, que son los muros de contención, ¿no? Bien, ¿qué es un muro de contención o sostenimiento? Son estructuras de concreto armado
o pueden ser de mampostería con la utilización de bloques o piedras zanjas, cuya finalidad es retener un desnivel o un talud inestable, ¿no? Para ello tenemos, por ejemplo, de los muros convencionales tenemos estos cuatro tipos de muros, ¿no? Donde vemos el muro de gravedad, que su estabilidad lo basa en su peso propio y el terreno que está encima de este. El muro envoladizo, al ser de una sección reducida, requiere refuerzo de acero y su estabilidad se basa más que nada en el refuerzo, ¿no? Y el relleno que está encima del talón. Para comprender mejor un muro de sostenimiento tenemos que dividirlo en tres partes, ¿no? La pantalla del muro, el talón y el puntal. Eh, Otro tipo de muros son los muros con contrafuertes, o sea que llevan, por ejemplo, llevan contrafuertes cada 1 metro, cada 1,5 metros. ¿Y eso qué permite? Permite una mayor estabilidad al volteo, ¿no? Ya que tiene una pantalla de sección reducida, entonces con este contrafuerte le confiere mayor estabilidad. Pueden ser posteriores o que están encima del talón o pueden estar encima del puntal. Lo que hemos visto anteriormente son los muros convencionales. También hay los muros de tierra reforzada, ¿no? Que se basan su refuerzo a través de geosintéticos y la compactación, ¿no? O sea, cada capa se viene compactando, cada capa de geosintético es reforzada con una tira metálica y se viene compactando cada cierto espesor, ¿no? Eh, Estos muros de tierra armada, por ejemplo, lo vemos en el intercambio vial del Derby que han hecho y se obtiene los parámetros obtenidos son ideales también, ¿no? Comparado con los muros convencionales, ya que, como sabemos, para hacer un muro convencional requerimos retiro de terrenos, ¿no? Ahora vemos el predimensionamiento del muro. Algunos puntos importantes es que, por ejemplo, la parte alta donde vamos a hacer el llenado del concreto tiene que ser como mínimo de 30 centímetros, porque ya sabemos que si hacemos una menor dimensión vamos a tener problemas en el vaciado. También hay bibliografía que dice que la altura de empotramiento debe estar entre 60 a 1 metro, ¿no? Para mejorar la estabilidad del muro. Estos predimensionamientos se han obtenido del libro Brajadas. Para el primer caso es un muro de gravedad y para el segundo caso un muro envoladizo. Para comprender mejor, o sea, la funcionalidad de un muro, cuya función es retener o disipar el empuje lateral del suelo, ¿no? Que está retenido. Para ello tenemos tres casos. Cuando el muro está en reposo, o sea, la presión de tierra está en reposo, no hay la pantalla del muro está restringida al movimiento. Y cuando está en forma activa es cuando el muro se está alejando del suelo retenido. Por lo tanto, los esfuerzos acá se reducen un poco. Y la forma pasiva donde el muro entra hacia el relleno, ¿no? Y acá se incrementan los esfuerzos horizontales. Entonces, como menciona acá, Brajadas dice que el diseño de un muro de sostenimiento requiere la estimación del empuje lateral del suelo, que está en función de los parámetros de resistencia al cortante, como son la cohesión, la fricción y los pesos específicos de los rellenos, ¿no? Si tenemos rellenos granulares pueden ser uno o dos, ¿no? Y también en la parte pasiva también podemos tener el relleno granular pasivo, ¿no? Y la presencia del nivel freático. Acá vemos el coeficiente en reposo, ¿no? 1 - del ángulo de fricción y su relación de los esfuerzos verticales y horizontales. Bueno, acá vemos los ángulos de inclinación. Vemos que si
la pantalla del muro se aleja, está en forma activa, entonces tenemos que el ángulo que forma con la horizontal es de 45 más phi medios. Y si tenemos cuando el muro se acerca hacia el suelo retenido es 45 menos phi medios. A veces confundimos esto en la fórmula del coeficiente. Y esto se basa en los círculos de Moore, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en el estado pasivo de Rankine, donde el muro ingresa hacia el terreno. A ver, este es en el estado en reposo. Cuando está en estado pasivo, no, el de acá está en forma en reposo. Y cuando estamos hablando del estado pasivo, entonces el círculo de Moore crece, aumenta. Y cuando pasa en el caso contrario en el estado activo, el muro, el círculo de Moore se reduce. Este es debido a que, debido a que en el estado activo, como el muro se está alejando, entonces los esfuerzos acá se reducen. Entonces el círculo de Moore tiene que ir hacia el origen de coordenadas. ¿Y qué pasa acá en el estado pasivo? En el estado pasivo el muro está entrando hacia el suelo retenido. Por eso que el círculo de Moore aumenta de tamaño. Aumenta sus valores. Acá vemos la teoría de Rankine sin inclinación y la teoría de Rankine con inclinación. ¿En qué se basa la teoría de Rankine? La teoría de Rankine considera que entre el relleno granular y la cara del trasdos del muro no hay fricción. En cambio, la teoría de Coulomb considera la fricción entre el muro y el relleno granular, y es una forma más práctica o real de realizar los estudios, ¿no? Entonces, la teoría de Rankine se obtienen los coeficientes de activos y pasivos, y también en el terreno con inclinación se obtiene los coeficientes activos y pasivos con esta fórmula. Y esta fórmula está relacionada con la fórmula anterior, la fórmula sin inclinación, debido a que si consideramos que cuando la inclinación es cero y reemplazamos en las fórmulas, a través de trigonometría podemos llegar a esta conclusión. Y como sabemos que el seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1 y despejando, podemos llegar a estas formas, ¿no? Que son las mismas. Estas dos relaciones son similares, son dos formas de expresar los coeficientes, y comprobamos que si reemplazamos con una inclinación de 0, como el coseno de alfa es 1, entonces reemplazamos y volvemos al estado inicial. La teoría de Coulomb, ¿qué nos menciona? Esta teoría se basa en calcular la presión lateral de tierra sobre un muro con relleno de suelo granular, considerando la fricción del muro. Acá el parámetro importante es este valor que representa el ángulo de fricción entre el suelo y el muro, o sea, este de acá. Hay un coeficiente de fricción. Eso es lo nuevo que agrega la teoría de Coulomb, y además eh, representar el polígono de fuerza, ¿no? También hay presencia de terreno inclinado, o sea, es lo más real que podemos ver en, lo, en las aplicaciones, ¿no? Bien, ahora vemos los criterios de estabilidad. Tenemos dos, ¿no? En este caso vamos a analizar dos estabilidades, al volteo y al deslizamiento. ¿Cómo se obtienen estos parámetros? Se obtiene de la relación entre la sumatoria de los momentos de las fuerzas que tienden a resistir el volteo y la sumatoria de los momentos de las fuerzas que tienden a voltear al muro. Y la estabilidad al deslizamiento se obtiene entre la relación entre la sumatoria de fuerzas horizontales resistentes al volteo, al deslizamiento, y la sumatoria de las fuerzas horizontales de empuje.
Esta fórmula está relacionada también se puede demostrar con la fórmula elemental de la estática, donde vemos que tenemos un bloque, esta es la fricción y estas son la sumatoria de fuerzas, ¿no? La tangente de phi vendría a ser el mu, pues, y la sumatoria de fuerzas verticales sería las fuerzas normales. Este sería la fricción y esta componente sería lo nuevo que agrega esta teoría, esta ecuación, ¿no? Estos dos parámetros, estos dos factores de seguridad tienen que cumplir dos condiciones, ¿no? Para el caso del deslizamiento tiene que ser mayor a 1,5 y para el caso del volteo tiene que ser mayor a 2 para que nuestro muro sea estable. Tenemos acá, por ejemplo, el caso de un muro de sostenimiento con dos rellenos granulares, es decir, tiene dos rellenos en la parte activa, acá uno y dos, y en la parte, este vendría a ser la zona del suelo de fundación, y el relleno granular 3 que está en la zona de pasiva, ¿no? Cabe considerar que los rellenos granulares para este muro de sostenimiento tienen que tener una cohesión de cero, tiene que ser suelo granular ideal de cantera, tiene que ser homogéneo, uniforme e incompresible para mejorar los comportamientos de drenaje en el muro, ¿no? Porque si no logramos abatir el nivel freático que ya hemos considerado en nuestro diseño, si no tenemos un buen relleno, vamos a incrementar el nivel freático, ¿no? Debido a escurrimientos o escorrentía, entonces eso va a traer problemas en el diseño del muro. Ahora, la parte que falta explicar acá, por ejemplo, si tenemos un relleno granular, entonces el esfuerzo, ¿cómo se transmite, no? Basándonos, recordando los cursos de suelos 2 o mecánica de fluidos, entonces vemos que la forma de graficar sería así, en forma triangular, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya tenemos dos rellenos granulares? Entonces cambia ya. Como hay diferente peso unitario, la gráfica se modifica, ¿no? Y en presencia de nivel freático, tenemos algo así esta zona, ¿no? Y además incluir la poropresión. En este caso vemos, por ejemplo, en esta imagen, que la presencia del nivel freático está en ambos lados del muro, ¿no? Y eso, teóricamente, ¿para qué nos indica, no? Que puede haber líneas de flujo, ¿no? Que vayan de la mayor gradiente hacia la menor gradiente. Ese vendría a ser uno. Otro, que al tener presencia de nivel freático, nuestra fuerza de resistencia del suelo va a tener una gráfica trapezoidal. En cambio, si no hubiera nivel freático en esta zona, tendríamos una gráfica triangular. Esa es la importancia, o sea, la importancia teórica de saber ante qué condiciones nos presentamos, ¿no? Si tenemos presencia de nivel freático, efectos de socavación, imaginemos que acá esté el cauce de un río y por efectos de infiltraciones o cursos de aguas subterráneas, esto puede socavar, entonces se anula esta fuerza pasiva del muro. Acá vemos un diagrama del muro y todas las fuerzas que interactúan, ¿no? Por ejemplo, el peso propio del muro, que viene a ser las fuerzas 8, 9 y 10, los, los, los pesos de los rellenos granulares, los esfuerzos horizontales de, de los rellenos granulares, ¿no? También la presencia de poropresión, y acá está el efecto de la supresión, ¿no? En este caso, como el nivel freático solo está al lado de un muro, al lado del muro en la parte del trasdos, entonces la forma de la gráfica de la supresión es de forma triangular, pero si hubiera nivel freático en esta zona,
sería de forma trapezoidal. También tenemos que considerar el punto de giro para realizar la sumatoria de momentos, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos que las fuerzas 1, o sea, la fuerza pasiva, el peso propio y los rellenos granulares y la carga que puede ser vehicular o que está acá, vehicular o de transporte, todas esas fuerzas están resistiendo al volteo, o sea, impiden el volteo. En cambio, las fuerzas horizontales del relleno granular, la poropresión y la subpresión buscan favorecer al volteo. Entonces acá vemos las fuerzas, ¿no? Como sabemos, para determinar la fuerza, ¿cómo se obtenía? El esfuerzo, la presión, es igual a la fuerza por el área. Entonces la fuerza sería el esfuerzo por el área. Y como estamos analizando para 1 metro de longitud de muro, que es el valor de E, este valor de E va a ser de 1. Los valores de acá, por ejemplo, para la fuerza 1, como la fuerza es de forma triangular y es un coeficiente pasivo, entonces acá está 1/2 por el coeficiente pasivo, por el peso específico de este relleno, por la altura 1 que viene a ser 1,2 y nuevamente por la altura, porque como sabemos, imaginemos que esto sea un relleno líquido, ¿no? De acuerdo a nuestro curso de mecánica de fluidos, vemos que si este es el nivel inicial, la presión acá abajo viene a ser la altura por el peso específico del agua y para hallar la región triangular tenemos que multiplicar nuevamente por la altura. En cuanto, por ejemplo, en la fuerza 4, tenemos, como es una zona activa, el coeficiente activo por la carga, la sobrecarga. La fuerza 4 viene a ser debido a la carga vehicular, ¿no? Y la diferencia de alturas por el espesor del muro. Acá vemos los parámetros obtenidos de fuerzas que se obtuvieron aplicando estas fórmulas. Como vemos en la fuerza 1 tiene un signo negativo debido a que está en contra del análisis, ¿no? Está resistiendo al movimiento. Todos estos datos van a ser analizados mejor el día domingo en la parte del taller práctico. Acá solamente lo estoy mencionando. Y vemos que el factor de seguridad al volteo ha mejorado, supera el valor de 2 y el factor de seguridad al deslizamiento supera el valor de 1,5. También hemos analizado un caso a través del software Geo5 donde vemos que conforme aumente la altura del muro, los factores de seguridad se van reduciendo. Por ejemplo, para el caso de altura 4 se obtuvo estos factores de seguridad y cuando sobrepasamos la altura de 5 metros ya no se cumple el factor de seguridad al volteo, se ha reducido. También vemos que conforme sigue aumentando la altura, los factores de seguridad ya no cumplen ya. Se concluye también que los valores a través del Geo5 con los obtenidos a través del Excel tienen cierta similitud y también vemos que a través del software Geo5 podríamos incluir otros tipos de situaciones, ¿no? Como presencia de sismos, cambiar el nivel freático, o sea, también podríamos analizar cambiando la altura de nivel freático y ver cómo varían los factores de seguridad. El último tema teórico es ver la teoría de suelos expansivos, donde vemos que
los suelos expansivos tienen una forma de, una problemática en las cimentaciones debido a que se produce un hinchamiento del suelo debido a presencia de arcillas y presencia de arcillas y presencia de saturación. Entonces, este fenómeno afecta a las cimentaciones. ¿Y cuáles son las arcillas? Las arcillas son tres principalmente: las silitas, las caolitas y las monmorilitas. Por ejemplo, la monmorilita tiene una forma de bicapa, forma laminares, que a través de un mecanismo de falla químico-eléctrico produce el mecanismo de falla. También cabe mencionar que debemos diferenciar los limos de las arcillas. Por ejemplo, vemos que las arcillas pueden ser expansivas y, y los limos no pueden ser expansivos, ¿no? Entonces acá vemos la bicapa de arcilla, ¿no? Donde tenemos moléculas de agua que reaccionan con los cationes, ¿no? Por ejemplo, podrían ser el calcio, el sodio. Entonces esto produce un fenómeno de hinchamiento, ¿no? También vemos que de acuerdo a su tipo de estructura, como saben, las arcillas presentan una estructura de sílice. Se puede ver también los tipos de enlace que tienen. Por ejemplo, las silitas reaccionan con puentes de hidrógeno, las caolinitas con un enlace iónico, ¿no? Eh, entonces, de acuerdo a también podemos ver cómo podemos lograr las soluciones a este problema, ¿no? Por ejemplo, si vemos que el potencial de expansión de las arcillas es moderado o muy alto. Por ejemplo, si tenemos una presencia muy alta de expansión, entonces tenemos que reemplazar reemplazar toda la cimentación, ¿no? Y si vemos que es moderado, podemos utilizar otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en casos extremos o severos, podemos utilizar pilotes que van a permitir lograr hasta el fondo lograr pasar este suelo expansivo, ¿no? Llegar a un suelo estable. En caso de, por ejemplo, acá tenemos una imagen de una irrigación donde como los canales de riego son estructuras livianas, van a presentar este fenómeno de expansión debido a las arcillas, ¿no? Entonces, ¿qué solución podríamos tener en este caso? Como son estructuras livianas, podríamos instalar geomembranas, ¿no? Que impidan el ascenso del agua a través de las juntas de los canales, ¿no? Y con ellos logramos eh, salvar la estructura, ¿no? También debemos ver los factores que influyen en el cambio del potencial expansivo, que puede ser la cantidad y tipos de minerales de arcilla, el tipo de iones intercambiables, la naturaleza del fluido de poros, ¿no? Y considerar los tipos de iones que pueden estar en este fluido, ¿no? Propiedades eléctricas, el contenido de humedad y saturación también es importante. Eh, si tenemos también una mayor consolidación, una mayor densidad relativa, va a haber una mayor expansión en este tipo de arcillas, ¿no? En caso de edificaciones, por ejemplo,
una solución podría ser la instalación de un dren de arena. ¿Qué va a permitir esto? El funcionamiento viene a ser el siguiente, ¿no? Al tener acá suelos eh, arcillosos, expansivos, entonces al encontrar el dren de arena la poropresión o el grado de saturación va a buscar un medio de salida y que va a ser los drenes de arena, ¿no? Con ello se puede contrarrestar el fenómeno de expansión de suelos expansivos. También otra forma de lograr es colocando estructuras o losas en la cimentación que permitan tener una área o una zona vacía donde el suelo se puede expandir. Eh, Estas losas pueden permitir que el suelo, por ejemplo, puede ocupar estas zonas vacías y no pueda afectar la cimentación, ¿no? También se puede usar, por ejemplo, madera, tenopor, ¿no? Que va a permitir el libre cambio de volumen de estos suelos arcillosos. En cuanto a los muros de contención, por ejemplo, acá vemos la colocación de un sistema de drenaje a través del uso de geosintéticos y una tubería perforada que va a permitir abatir el nivel freático, ¿no? Porque si vamos a diseñar un muro de contención y no consideramos los ascensos del nivel freático, entonces vamos a tener problemas que van a afectar el diseño del muro, ¿no? Porque un incremento de las presiones hidrostáticas va a impedir el buen funcionamiento de este muro, ¿no? También vemos otro tipo de sistema de abatimiento del nivel freático. Por ejemplo, acá vemos el nivel inicial y con este tipo de drenaje, que es en forma horizontal, pero hacia adentro del muro, vemos cómo el nivel freático final ha reducido a través de esta tubería con una pendiente, ¿no? Bueno, eso sería todo y darle las gracias por por estar presente en esta asesoría, ¿no? Y ahí tenemos el correo donde pueden enviar cualquier consulta o cualquier pregunta, ¿no? Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.